Desde una entidad comprometida con el desarrollo económico y social como el Banco Ciudad, tenemos el firme convencimiento que debemos seguir acompañando estas iniciativas como las que nos reúnen hoy aquí, tal como lo hemos venido haciendo en los últimos años, aún en una etapa previa como la que primaba anteriormente. En un contexto internacional como la que presenta tan volátil y desafiante como en la actualidad, creemos que es más importante pensar temas como los que vamos a pensar hoy en día, dado que vemos un resurgimiento del proteccionismo, de las barreras al comercio, lo que imprime la necesidad de un pensamiento muy riguroso y analítico para pensar el nuevo escenario global al cual nos enfrentamos. Así que creo que es muy importante tener este tipo de discusiones en este momento. Estamos viviendo un momento en el que el libre comercio aparece decreciente en el mundo y en algunos lugares aparecen voces de cuestionamiento respecto de las bondades y ventajas del libre comercio. Y la verdad es que en esta discusión no debe haber posturas dogmáticas, sino muy por el contrario, debe haber una visión clara que persiga, en todo caso, resolver el malestar que muchas veces la globalización está generando en distintas latitudes de nuestro planeta. Es un momento el que vamos a vivir, que es un momento de turbulencias, de cambios y demás, que requiere un gran esfuerzo de diagnóstico del entorno internacional. A veces uno tiene, y se sorprende, el ver conferencias, reuniones sobre temas económicos en nuestro país, en otros también, pero sobre todo en nuestro país, en que el tema internacional no existe. Es como si de alguna manera lo internacional no condicionara los márgenes de maniobra que tenemos para desarrollar nuestra respectiva política. Todo lo contrario a lo que uno visualiza cuando lee diagnósticos sobre lo que nos pasó en muchos años anteriores, siempre los diagnósticos comienzan por lo internacional. Entonces yo creo que de alguna manera tenemos que rescatar esa idea de que si queremos navegar estas aguas confusas, tenemos que hacer un gran esfuerzo de diagnóstico continuo y permanente, que probablemente tiene que ser la resultante de aquello que alguna vez nos recomendaba ese gran argentino, que fue el ingeniero Jorge Sábato, de una articulación público-privada académica para diagnosticar la evolución del entorno internacional desde la perspectiva de cada uno de nuestros países y de la región en la cual nos insertamos, obvio, también. No percibir el mundo de las relaciones internacionales como algo esférico, unilateral, absolutamente homogéneo y que nos lleva a caminos que son exclusivos en cuanto al relacionamiento del Mercosur y de América Latina en su conjunto. Más vale, vamos a un mundo poliédrico con una cantidad muy importante de matices sobre los cuales tenemos que ser creativos para encontrar nichos de oportunidad. Y para repensar, a partir de una nueva iluminación, cuáles tienen que ser las prioridades de los procesos de integración. Esas prioridades tienen que estar ubicadas, si aspiramos a que los procesos de integración avancen, en elementos productivos y de equidad social. Cuando decimos de equidad social, de empleo, de trabajo de los pueblos involucrados en los diferentes niveles de integración. Ustedes saben que esto del tráfico de bienes, servicios, personas y capitales, en realidad se trata de una competencia. Entonces, en la historia económica, siempre que se discute cómo organizar esta competencia, parecería que hay un consenso en que esta competencia genera ganancias, pero también está claro que la velocidad y la manera como se abra la competencia genera pérdidas, genera perdedores. Y uno de los grandes temas a discutir es cómo se organiza la sociedad para que esos perdedores después se reciclen y no queden aplastados en esta competencia, sino puedan seguir compitiendo en otras cosas de las que fueron desplazados. Lo que sí estamos seguros a partir de nuestra, en Argentina, continuidad institucional y de llevar más de 30 años ininterrumpidos de democracia, que ya a esta altura tenemos que saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Siguiendo con la experiencia de nuestros colegas australianos, canadienses, rememorando lo que
vivieron en su momento nuestros colegas, vinieron las autoridades, los representantes de los gremios, nosotros, los trabajadores, las autoridades, y dijeron: señores, ustedes, sector de la carne, lácteos, aceites, cualquier cosa, cualquier alimento, a partir de mañana le venimos a avisar que por 20 años van a entrar con arancel cero a este mercado. ¿Y qué sucedió? Dice, no lo podíamos creer. Los gerentes de los bancos se chocaban para ofrecernos plata. Automáticamente dejamos de estar enredados en discusiones, tomamos gente y nos pusimos a trabajar el doble de lo que estábamos trabajando. O sea, ¿qué significó? Mucho trabajo, esfuerzo, objetivos claros, pero una vez que está firmado el acuerdo, progreso comercial, industrial, productivo, empleo y sobre todo en países como los nuestros, arraigo. Entrando, digamos, a lo que es ya la negociación en sí misma, de qué es lo que nos está pasando en la balanza comercial con la Unión Europea desde el Mercosur, y venimos de los últimos 5 años siendo deficitarios. Esto, por supuesto, también a la hora de la negociación, yo diría que lo tenemos que tener en cuenta, porque a priori yo diría que en las rebajas arancelarias, las diferencias o la asimetría que tenemos hoy con la Unión Europea nos indicarían que van a ser de 10-1 lo que estamos entregando desde el Mercosur y los que estamos recibiendo como beneficiosos de la Unión Europea. Esto creo que, sin lugar a dudas, y bajo un contexto distinto de país y de mundo, deberíamos tenerlo en consideración. El sindicalismo nunca se opuso a ningún proceso de integración. Sí ha tenido sus reservas y ha tenido su postura muy fuerte al respecto cuando esos procesos de integración no contenían un rostro social, no contenían en su arquitectura y en sus protocolos las condiciones como para mejorar la calidad de vida, la calidad del trabajo y los derechos sociolaborales que merecemos tener los trabajadores y las trabajadoras en ese proceso. Nosotros no queremos que un proceso de integración gire tomando, digamos, al trabajo como variable de ajuste. Nosotros coincidimos justamente con lo que recién aquí se ha manifestado, que estamos en un mundo desigual. Es real, es así. Si no todos estamos en las mismas condiciones y naturalmente entre los países y entre las regiones, digamos, no existen amistades, existen negocios y existen intereses. La Unión Europea es un conjunto de 507 millones de habitantes, representa un 7 y pico % de la población mundial y contribuye al Producto Interior Bruto Mundial con un 23 y pico %, un 22, les recuerdo, los Estados Unidos, 22,4, y un 13,3 de China. Somos un gran mercado de 500 millones de personas, 300 de los cuales utilizan la misma moneda, primer bloque importador del mundo de bienes, primer bloque exportador de bienes y de servicios, primer donante de ayuda al desarrollo. Aquí se han facilitado datos del Eurobarómetro sobre la percepción de los ciudadanos en lo que se refiere al tema de asilo. A mí me gustaría compartir con ustedes esta mañana que la Unión Europea es el único continente que en la proyección de aquí al año 2035 pierde población en términos netos, 35 millones de habitantes, y que la Unión Europea se perfila y se configura como una unión solidaria. A veces nos olvidamos que este acuerdo, desde el Tratado de Cooperación Birregional del 95, cuando fue diseñado, tiene 3 grandes pilares. Uno es el comercial, del que ahora, apartándome un poco del título del panel, pero acercándome un poco a quizás donde puedo hacer un aporte con mayor valor agregado, es el pilar comercial, pero tiene otros 2 grandes pilares que son el pilar del diálogo político y el de la cooperación. Aquí hablamos mucho de 15-20 años. Y cuando hablamos de 15-20 años, uno quiere situarse en qué va a pasar en 15-20 años. Estamos escuchando que entre 15 o 20 años la mitad de los trabajos que hoy se realizan van a estar automatizados, es decir, la mitad de aquí no hace más el trabajo que hacía, no tiene más ese trabajo. Estamos escuchando que los alumnos que están en la escuela primaria en sus primeros años, en 15, el 65% de ellos va a trabajar en trabajos que hoy no existen. Por lo cual, estos son los años en los que planteamos como el desafío de tratar de llegar
a un 90% de negociaciones avanzadas. Con esto cumplimos nuestra misión de generar espacios de intercambio, porque es cierto que vivimos en una sociedad donde todo el mundo habla mucho, pero a veces no se produce el intercambio que después conduce a las efectividades, ¿no? Así que en eso también nos sentimos satisfechos. Gracias por confiar en nosotros.